¿Qué tal, hermanos? Hoy compartiendo la palabra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, verso 53, dice: Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, si bien Jesús había nacido en el sur, en Belén de Judea, sin embargo, él se había criado en la zona de Galilea, en Nazaret, y la palabra le considera que era su tierra también. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos. De tal manera que se maravillaban. Esa era la reacción a la enseñanza de Jesús, maestro de maestros. ¿Se imaginan Jesús abriendo las Escrituras para hablar de Moisés, para hablar de Isaías? En fin, desarrollando cualquier tema que hubiera en la palabra. ¡Qué maravilla! Nosotros muchas veces nos quedamos maravillados cuando escuchamos a maestros de la palabra que nos han levantado. Pero, ¿qué sería escuchar al Señor? La gente realmente se asombraba de su enseñanza, como lo dice en varias partes de la Escritura. Y dice que les enseñaba en la sinagoga de ellos, eso debe haber sido un sábado seguramente, de tal manera que la reacción era se maravillaban. Y comenzaban a murmurar entre ellos, ¿no? Se imaginan entre ellos hablando por lo bajito, unos a otros, como lo conocían, como era de su tierra, como era de Nazaret. ¿De dónde tiene miren las dos cosas, sabiduría y estos milagros? Ellos reconocen que tiene sabiduría y que también milagros. Estas dos cosas. Y luego comienzan a mirar su origen. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Cómo saben, no? ¿Cómo se llama cada uno? ¿Qué profesión, no? Sus hermanos Jacob, o sea, Santiago, José, Simón y Judas. Esos eran los hermanos varones, pero tenía hermanas mujeres. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Es que saben todo de la vida de Jesús. Saben quién es de qué profesión, quién es su familia. Muchos de ellos que son ancianos le conocen de cómo fue creciendo desde pequeño, cómo era asiduo a la sinagoga, porque Jesús dice que frecuentaba la sinagoga, ¿verdad? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Estas cosas, ¿no? Sabiduría y también milagros, ¿no? Y se escandalizaban de él. En vez de decir, estamos orgullosos del hijo de esta tierra, qué maravilla, qué bueno, miren quién tenemos acá. Así sucede en muchas poblaciones que tienen un campeón, que tienen un deportista. Entonces la gente está orgullosa de tener un hijo de esa tierra que o es campeón o gana esto, o tiene renombre porque es un artista, o sí, nació acá, sí, nosotros lo conocemos. Es verdad, cuando alguien sale presidente, todo el mundo, sí, yo estudié con él, sí, estábamos en la misma clase, todo el mundo quiere relacionarse. Pero acá no, se escandalizaban de él. Y Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Es decir, como profeta, como gran siervo de Dios, como conocido en toda la tierra, desde Judea hasta Galilea, por sus milagros, por sus maravillas, por todos los beneficios que hacían la gente. Todo el mundo quería conocerle, todo el mundo quería tocarle, pero viene acá entre los suyos y entonces no tiene la honra. Y no hizo allí muchos milagros. Él que manifiesta sabiduría y milagros, no pudo hacer allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Si lo miraban como persona, lo miraban como ser humano, lo miraban como hombre, no podían hablar mal de él porque dice que desde niño tenía buen testimonio, no era sujeto a sus padres. O sea, pero lo veían como un simple humano a pesar de toda la reputación y la fama que tenía. Qué tremendo, ¿verdad? El apóstol Pablo escribiendo posteriormente, escribiéndole a los corintios, hablando de Jesús, dice que para los llamados, dice 1 Corintios capítulo 1, verso 24, los llamados, como en el caso tuyo, mi querido hermano, y como yo, para los llamados, seamos judíos como griegos, porque los judíos pedían señales, y los griegos buscaban sabiduría, dice la palabra, ¿no? Los griegos son conocidos justamente por tener sus filósofos y todo eso. A Pablo mismo lo llevaron al Areópago allá en Atenas y querían oír, a ver qué es esto que dice este hombre, porque solamente querían conocer y escuchar cosas nuevas, ¿verdad? Pero todas cosas
sin contenido, todas cosas que no dejaban nada a la sociedad, ¿verdad? Todas esas filosofías huecas, vanas, de la cual las personas se maravillaban ahí los griegos. Sin duda que hay mucha sabiduría que transmitió la cultura griega, pero evidentemente la cultura por sí misma no salva a nadie. Y tampoco los milagros y las señales y las maravillas cambian el corazón, a menos que la persona se abra su corazón y se entregue a Cristo. Entonces, dice la palabra en el verso 24, más para los llamados, así judíos como griegos, o paraguayos, uruguayos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahí tenemos las dos cosas que la gente se maravillaba de Jesús, de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros. Acá dice en el verso 24 que para nosotros Cristo es poder de Dios, ahí está el aspecto de los milagros, la sobrenaturalidad, pero también sabiduría de Dios. Entonces, continúa diciendo, qué importante porque lo podemos aplicar a nuestras vidas. En el verso 26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Mirad usted, mírese, échese un vistazo a usted mismo, hermano, en esta hora. O yo puedo echar un vistazo a mi propia vida. Dice, mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ¿verdad? Ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo. ¿Qué escogió Dios? Dice, lo necio del mundo. Escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo, ¿verdad? Que dice que Dios escogió el mensaje de la cruz y no hizo conocer a su poder, o como dice acá, que Dios desechó el entendimiento de los entendidos, ¿no? Dice el pasaje. Lo necio del mundo escogió Dios. Y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Bueno, podemos decir una cosa. Se escandalizaban de Jesús, pero no podían hablar mal de él porque él no tenía pecado, nunca tuvo vicio, nunca ninguna cosa mala desde su niñez. O sea, no podían atribuirle ninguna clase de mal a Jesús, a menos que mintiera. Pero de nosotros, mi hermano, mi amigo, fíjate de vos mismo y de mí. Venimos de una vida de espaldas a Dios, cometiendo cosas vergonzosas. La verdad que cuando miramos a nuestro pasado tenemos mucho de qué avergonzarnos. Y aún ahora caminando con Cristo y siendo cristianos, y aún muchos predicando la palabra, muchas veces tenemos que avergonzarnos de cosas. No digo que estamos haciendo cosas terribles, pues yo recuerdo una vez hablando con un hombre de Dios a quien yo respetaba mucho y le contaba de mis luchas. Y él me dice de sí mismo, porque yo lo veía como allá arriba en un pedestal, un gran hombre de Dios, que lo era en ese tiempo también. Y por eso yo le buscaba mucho a él, su consejo. Y me dice, Roberto, si supieras cuántas veces yo digo, pero qué ordinario que soy, seguro cuando tantas cosas se cruzan por la cabeza de uno, ¿verdad? Qué ordinario que soy. Y claro, yo lo tengo, ya digo, parece, a veces miramos ciertas personas que caminan con Dios y lo vemos como que son, no sé, algo, como que están más allá del pecado, pero no es cierto. Todos tenemos luchas y cosas que nos avergüenzan si la gente supiera muchas veces lo que pensamos. Pero gracias a Dios que podemos venir a los pies del Señor. Señor, ayúdame, perdona, límpiame, ayúdame. Yo en mi corazón cierro mi corazón al pecado, cierro mi corazón a todo lo malo, cierro mi corazón. Y podemos venir al Señor y decir estas cosas y orar y buscar la gracia y la ayuda del Señor para vivir en victoria siempre con la ayuda, con el poder de Dios, no en nuestra propia fuerza. Ahora, con respecto a la sabiduría y el poder de Dios, Jesús se fue al cielo, pero Él dice que constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, y en la iglesia Dios reparte de una forma su gracia multiforme en la iglesia. O sea, nadie puede decir que tiene la sabiduría completa que tenía Jesús, ni el poder total que se manifestaba en la vida de Jesús, sino que Él lo repartió en el cuerpo. Si miramos dos maestros, por ejemplo, que enseñan la palabra y que son muy sabios, que manifiestan sabiduría de Dios, ¿no? No gente que repite lo que estudió, leyó en un libro o lo que escucha en la internet. Eso no. Los que realmente tienen una gracia de Dios que les dio sabiduría, inteligencia, discernimiento espiritual para abrirle los ojos en las escrituras, para que puedan hablar palabra de Dios y desarrollar temas, ¿verdad? No repitiendo como loro lo que otros dicen.
Dios repartió su sabiduría en el cuerpo. Y escuchamos dos maestros distintos y cada uno tiene una gracia especial. O sea, Él repartió en el cuerpo. También hay milagros, señal y maravilla que hay siervos suyos que Dios los usa en esa área. No son mayores que el que solamente manifiesta sabiduría, ¿verdad? Nadie es mayor que el otro, porque tenemos que recordar de dónde nos sacó el Señor, como dice acá, miren hermano vuestra vocación, ¿no? Y tampoco Dios va a usar a alguien porque tenga doctorados, ni porque tenga una formación y tenga una pulida profesión, y un lenguaje pulido y todo lo demás. Dios va a usar a las personas humildes, que reconocen a Dios, que saben, Dios me sacó, yo sé de dónde me sacó el Señor, para manifestar en mí su gracia. Pablo lo decía, yo no soy digno, soy el más pequeño de los apóstoles, yo no merezco, pero yo no soy digno de... Yo perseguí la iglesia, soy el que menos debería estar en el servicio del Señor. Sin embargo, y no porque Pablo no tuviera cultura, porque tenía más cultura que mucha gente del día de hoy. Pero la cultura no salva a nadie. Pero no es mala la cultura, ojo, no estamos diciendo que no hay que adquirir conocimiento, estudiar y todo eso. No, nada de eso. Lo que estamos diciendo que está mal cuando alguien se para sobre eso para pensar que es alguien. O porque Dios lo usa o demuestra sabiduría o porque manifiesta el poder de Dios en milagros y maravillas. Y mucha gente dice, uy, qué gran siervo porque manifiesta esto. Pero qué gran siervo el que manifiesta sabiduría también. Porque Dios ha repartido en el cuerpo esta bendición. Así que como a Jesús le menospreciaban, ¿verdad? Y eso que él no tenía pecado, también es probable que a vos también te pueden avergonzar. Pero mirá lo que eso, ¿verdad? Gente que no, quizás no dé nada por tu vida, pero hay sabiduría y gracia. Las cosas que Dios ha depositado en tu vida y en mi vida son para darle mucha gloria al Señor. Porque nuestros parientes mismos no pueden negar, quizás no crean en el Señor, pero no pueden negar el cambio. O gente que nos conocía de antes no pueden negar lo que Dios ha hecho en nuestra vida por su poder y por su gracia. Entonces tenemos mucho por qué darle gloria al Señor, como dice acá capítulo 1, verso 29 de 1 Corintios, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él, por Dios, ¿verdad? Estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Muy bien, hermanos, que Dios nos ayude a considerar estas cosas. Y a Jesús, el Hijo de Dios perfecto, se escandalizaban de Él. Piensen ustedes que Él, siendo el Santo, tomó nuestra vileza, ¿sí? Para poder darnos su justicia a nosotros. Y ya no somos más aquellos indignos, viles, insensatos, necios, que caminábamos en nuestro razonamiento entenebrecido y conforme a lo que nos parecía en nuestra ceguera espiritual. Pero ahora Dios ha depositado sabiduría en tu vida y en mi vida, gracia y poder por el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Así que todo eso, toda esa gracia que estaba en Cristo ahora se reparte también en el cuerpo y en nosotros. Que Dios te bendiga al considerar estas cosas, estimado hermano y hermana.